Muy buenos días, chicos, espero que todo esté bien en sus hogares y estén pasando un buen tiempo en familia. No siendo más, iniciemos un nuevo tema en metodología de la investigación, el cual lleva por título Introducción a la medición cuantitativa. Comencemos. ¿Qué es medir? Pues en el caso más sencillo es determinar cuántas veces una cierta unidad o patrón cabe en el objeto a medir. En este caso, pues tenemos un metro, ¿cierto? Es como que lo más común que nosotros medimos. Y vamos a ver un objeto, cuántas veces puede caber en ese metro. ¿Ok? Entonces, pues digamos que tenemos un objeto con cierta medida de 23, 24 centímetros, pues ese es el efecto o la acción de medir. Ahora, este tipo de medición es sencilla, pero si se quiere medir el nivel de conocimiento de una persona o el grado de aceptación de un producto, no existe una escala o una unidad de medida reconocida para realizar dichas mediciones. Este tipo de situaciones pues ya no es algo que se pueda medir con un objeto o con un parámetro de medida estándar que se encuentra pues como el metro, como los kilogramos, los litros o los segundos. En este caso pues el investigador se ve obligado a usar una escala ya aplicada, así que ya hayan realizado o que hayan ya instrumentos para esto, o simplemente crear una que satisfaga las necesidades del investigador o que éste tiene, o que le permita extraer la información que él necesita. Ahora, medición en la investigación se utiliza para generar conocimiento. La medición es una actividad fundamental que busca que el proceso de observación de personas, objetos, entre otros aspectos de la realidad tenga sentido. En este caso, el investigador debe dar sentido a lo que está observando o a lo que está midiendo, y ese es el propósito de realizar una buena medición o medir los datos. Ahora, esto se logra midiendo y cuantificando los aspectos de interés científico, o sea, lo que nos interesa para la investigación. Desde este punto de vista, la medición cuantitativa se define como la asignación de números a objetos o eventos, es decir, a las unidades de análisis de acuerdo a ciertas reglas. ¿A qué reglas? A reglas que nosotros mismos colocamos al momento de medir y de darle valor a una medición. En este caso, un valor numérico, un valor cuantificable. En este caso no estamos hablando de cualitativo o medición cualitativa. Ahora vamos a asignar números, ¿sí? Medición es algo que nos va a dar un valor bastante objetivo y directo. ¿Ok? Ahora, para poder realizar este tipo de mediciones cuantitativas, se realizan más que todo con encuestas o cuestionarios. Estos deben tener un tipo de preguntas, las cuales, en este caso, se van a usar preguntas cerradas. Ahora, las preguntas cerradas son aquellas que proponen las opciones que tendrá que responder el receptor, que solo deberá optar entre una de ellas. O sea, le vamos a dar o se les va a dar ciertas opciones en las cuales simplemente él va a escoger. Listo. Ahora, las preguntas cerradas están buscando una respuesta clara y concisa. No se necesita tanta palabrería, no se necesita tanto la opinión personal del encuestado, sino nada más que lo que él vea, lo que él escoja en el momento de las opciones de respuesta que se les está brindando. ¿Ok? Generalmente puede ser sí o no. Por ejemplo, ¿te gusta viajar en avión? Pues algunos dirán que sí. Otros dirán que no y listo. No les estamos preguntando el por qué o las razones, simplemente sí o no. Ya, son preguntas bastante cerradas, son respuestas bastante directas, cortas y concisas. También se consideran preguntas cerradas aquellas que no tienen una cantidad fija de opciones, pero que esperan una respuesta corta y carente de análisis subjetivo. O sea que en este caso no solamente pueden responder sí, no, sino con otro tipo de respuestas, digamos argumentando cierta cosa, pero algo corto, algo pequeño, no tan grande. Preguntar por un número en cualquiera de sus formas, por ejemplo, una fecha, una cantidad o un valor, es una pregunta cerrada. Por ejemplo, ¿cuántas personas entran en este teatro? Pues digamos que si el teatro pues tiene un aforo de 2.300 personas, pues le van a dar esa respuesta, ¿ok? Ahora, hay otros ejemplos de preguntas cerradas como estos que tenemos acá. Y el primero dice: ¿estuvo usted el día del accidente en la casa de su suegra? ¿Sí? No. Ya. No permite otro tipo de respuestas, sino respuestas cortas, directas, objetivas. Otro ejemplo es: ¿en qué fecha finalizó
la Guerra de la Independencia. Pues allí pues los que ya tienen cierta cultura general pues podrán decir que fue en 1810 o no fue en 1810, que fue más adelante o fue mucho después, que se fue el grito de independencia y todo eso. Bueno, allí pues entrarán a disertar y todo eso en cuanto a lo que son las fechas. Ahora, otro tipo de pregunta cerrada es: ¿cuánto tiene de alto esta mesa? Simplemente buscamos el metro, medimos y damos la medida exacta y listo. No hay otra respuesta pertinente en cuanto a esto. Y la otra es: ¿te consideras una persona responsable? Sí, no, tal vez, no sé, no respondo o no sé, ya ustedes pues allí contestarán esa parte. Y listo, estos son los tipos de preguntas que se aceptan en una medición cuantitativa. Preguntas cerradas, preguntas en las que la persona solamente va a responder, ¿cierto? A escoger dentro de unas opciones, o simplemente a dar una respuesta corta y objetiva, sí, no y listo. Entonces, este tipo de preguntas nos permiten a nosotros o al investigador poder medir, poder darle un valor numérico a estas preguntas, las cuales pues por lo general siempre se les dan cierto porcentaje de acuerdo a las personas que se han encuestado, y de allí pues se obtiene esa respuesta o esa medición cuantitativa. Un ejemplo más gráfico, mucho más gráfico de este tipo de preguntas o de este tipo de encuestas tenemos este que está acá, ¿sí? Miren cómo se estructura. Primero pues tiene el título de la encuesta que se va a realizar, el título. Luego acá hay un pequeño encabezado donde se le explica al encuestado cómo debe diligenciar la encuesta, de qué manera, cómo la debe responder, lo que se va a encontrar en ella y pues la forma y la manera en que la debe contestar, con una X marcando la casilla correspondiente. Entonces aquí vienen las preguntas, miren. Las preguntas tienen un título, bueno, farmacia, y aquí hay 4 preguntas entre las que pues el encuestado va a leer y va a marcar en la casilla que él le parezca según a lo que ha vivido, la experiencia que tuvo. La primera pregunta dice: el trato personal con los miembros del servicio de farmacia. Digamos que él responderá, colocará la X muy mala, o muy buena, o regular. Ya pues ya eso va de acuerdo a la persona que se está encuestando. Y listo, aquí solamente va a escoger, ¿sí?, entre estas 5 posibles respuestas. Estas son preguntas cerradas y son respuestas que se pueden numerar, que se pueden cuantificar. Listo, así de sencillo puede ser la forma o la realización de estas encuestas cuantitativas con preguntas cerradas. Y por último acá pues se le da una escala también al encuestador para que él pueda valorar un valor global del servicio pues de la farmacia, ya que este es el tema, ¿cierto? Entonces él va a escoger uno de estos números, ¿ok? Si es muy acá, los que están muy acá serían muy mala, los que están acá serían muy buena, quizás pues no sé, lo siente regular o lo siente algo bueno o algo bastante malo. Listo, él escogerá la escala, ¿ok? Y de esta manera pues podrían ustedes dar bastante sentido y significado a las respuestas del encuestado, ¿sí?, mediante este tipo de encuestas o este tipo de medición cuantitativas. Ok, teniendo en cuenta pues lo que son las preguntas cerradas, y pues ya como les había explicado, según el número de encuestados se sacarán los porcentajes. Tantos encuestados, ¿sí?, digamos que se encuestaron a 10 personas, de las cuales el 50% la primera pregunta dijo que tenían un trato con el personal malo, el otro tanto por ciento contestó que tiene un trato bueno, el otro tanto por ciento contestó que tiene un trato pues muy bueno, y listo, así se hace el análisis en cuanto a cada pregunta que se contestó de la forma cuantitativa, ¿sí?, arrojando con porcentajes. Ok, esto es pues algo bastante corto y bastante sencillo. Pues todo depende de la forma en que nosotros realizamos las preguntas y también el tema, ¿sí?, que se ha escogido para también realizar las preguntas. Listo, deben ser preguntas cerradas, preguntas que solamente permitan un solo tipo de respuestas y que el encuestador pueda escoger las opciones, o simplemente si son de sí, no y listo. Ok, ahora el compromiso que queda, ¿cierto?, en cuanto a esto es que van a realizar 5 preguntas relacionadas con el tema definido en la línea de investigación, o sea, el tema de investigación que escogieron en la clase anterior. Y las preguntas deben ser simples, directas y concisas. No deben tener 2 intenciones de pregunta, solamente una sola pregunta en la pregunta, valga la redundancia. Y deben ser fáciles de contestar. ¿Okay? Pueden utilizar pues
ya este tipo de preguntas: cómo, cuándo, dónde, por qué. Entonces, estas 5 preguntas deben estar redactadas, ¿okay?, de acuerdo al tema que se escogió o que escogieron en grupos o si están trabajando individualmente. Listo, entonces esto queda así. Y bueno, muchachos, espero que todo haya quedado bastante claro en este nuevo tema de la metodología de la investigación y que pues nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.